Buen día, soy el Dr. José María Ruiz Díaz. Prosiguiendo las actividades de la Cátedra de Clínica Quirúrgica, hoy vamos a comenzar el módulo número 5, cabeza y cuello. Vamos a desarrollar la anatomía quirúrgica, la fisiología tiroidea, aquellos estudios que nos ayudarán a diagnosticar la patología tiroidea, como ser las pruebas funcionales, las imágenes y por supuesto una biopsia que siempre es útil. Dentro de la anatomía quirúrgica podemos brevemente describir que el cuello es una región anatómica comprendida entre la cabeza y el tórax. Es sitio de estructura del sistema nervioso, vascular, respiratorio y digestivo, cuyos límites podemos verlo en esta gráfica. En la parte superior tenemos la mandíbula, en la parte inferior tenemos la clavícula y el esternón. Hacia los lados tenemos el borde anterior del músculo trapecio y su límite anterior está marcada por la línea media anatómica. El cuello en sí posee 4 regiones. La principal de ellas es la región anterior y media. También posee 2 regiones laterales divididas por el músculo esternocleidomastoide y una región posterior que viene a ser la nuca. En esta imagen podemos observar los triángulos anteriores y el triángulo posterior separados por el músculo esternocleidomastoide. Contenido. El contenido en sí podemos ver la región vertebral, contiene por supuesto vértebras cervicales y los músculos posturales respectivamente. En la parte visceral, que es la parte central, la región anterior del cuello, le tenemos a la glándula tiroides, paratiroides y timo, así como también la laringe, faringe y tráquea. No debemos olvidar que el paquete vasculonervioso conformado por la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y en esta región. Pero hablemos de la glándula tiroides. Es un órgano único, central, un peso promedio de 20 gramos. Tiene una anatomía muy particular, está situado delante de la tráquea, está muy bien vascularizada, principalmente por las arterias tiroideas superiores, la arteria tiroidea inferior y también la tiroidea media. Y esto hace de la glándula tiroides un órgano muy ricamente vascularizado. En esta imagen quirúrgica podemos observar es una incisión de Kocher aproximadamente a 2 centímetros del límite inferior del cuello, en donde podemos observar la piel y el tejido celular subcutáneo como primer plano anatómico. En un segundo plano de los colgajos, abriendo los colgajos superiores e inferiores, podemos ver los músculos infraioideos separados por el rafe medio. Aquí exponemos la glándula tiroidea derecha. Sabemos que está constituida por 2 lóbulos unidos en el centro por el puente o istmo. Pero en esta gráfica lo que podemos observar, y es importante describir, este tejido conjuntivo que se encuentra en la parte externa de la glándula tiroides, que se le llama ligamento de Berry. Este ligamento contiene en su interior una estructura muy importante y que hay que cuidar durante la cirugía, que es el nervio recurrente.
Además, el nervio recurrente siempre va acompañada de ramas varias de la arteria tiroidea inferior. En esta gráfica podemos ver el pedículo tiroideo superior, irrigado por la arteria tiroidea superior, rama de la caverna. En esta otra imagen podemos ver el nervio recurrente y las cercanías de la arteria tiroidea. Podemos observar una prolongación de la tiroides llamada la pirámide. No debemos olvidar esto: los ganglios del cuello. Las estructuras ganglionares del cuello son muy importantes durante la resección quirúrgica en los casos oncológicos. Esta resección quirúrgica implica conocer los niveles ganglionares, y en el cuello tenemos definido 6 grupos ganglionares, 6 niveles ganglionares. Entre ellas podemos mencionar el primer grupo, que está en los ganglios submaxilares. El nivel 2 son los ganglios yugulares superiores, y así hasta llegar a los niveles del ganglio 6, que están en la parte inferior del cuello. Hablemos de la fisiología tiroidea. La tiroides es el sitio de almacenamiento de más del 90% de yodo del cuerpo. La glándula tiroides secreta 2 hormonas muy importantes para el metabolismo del cuerpo, que son las llamadas T3, la tiroxina, y la T4, triodotironina. No debemos olvidar que la calcitonina, también secretada por la glándula tiroides, interviene en el metabolismo del calcio. A eso tenemos que agregar que el hombre tiene una necesidad promedio diario de 0,1 miligramos de yodo. Los ioduros son ingeridos vía oral a través de la alimentación, absorbidos en el tubo digestivo, es decir, intestino delgado específicamente, pasan a la sangre y son utilizados para la formación de las hormonas tiroideas. Dentro de las 2 principales hormonas tiroideas, el 93% corresponde a la tiroxina y el resto corresponde al T4 o triodotironina. En la sangre, la circulación se hace unida a las proteínas plasmáticas. ¿Qué efectos poseen las hormonas tiroideas? Ustedes recordarán por fisiología que las hormonas tiroideas son muy importantes en el metabolismo del cuerpo humano. Ellos participan en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos, el metabolismo basal. Las hormonas tiroideas aumentan el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, tienen efectos sobre el sueño, la función sexual, sobre el sistema nervioso central. Es decir, las hormonas tiroideas son muy importantes para el desarrollo normal de la persona. Y esta fisiología, esta autorregulación que vemos acá, conformado por el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, es la que debemos recordar. Cuando hay un aumento de las hormonas tiroideas, automáticamente se frena la producción de TSH, es decir, las hormonas estimulantes de la tiroides que están presentes en la hipófisis. Y viceversa, cuando hay una disminución de T3 y T4,
hay un aumento en la producción de la hormona. De esta manera, desde el punto de vista fisiológico, se regula la producción hormonal de la glándula tiroides. ¿Por qué consulta un paciente con enfermedad tiroidea? ¿Cuáles son aquellos motivos por el cual una persona va a consultar? El tumor infratiroideo, muy frecuente. El dolor. Podemos tener trastornos compresivos, disnea, disfagia, voz bitonal. Las manifestaciones a distancias como dolor, un tumor óseo, fracturas patológicas, que son realmente manifestaciones de una enfermedad neoplásica. Los síntomas funcionales que también llevan al paciente a una consulta pueden ser nerviosismo, adelgazamiento, pérdida de peso, insomnio, trastornos funcionales en la motilidad gastrointestinal que producen diarrea. Pueden consultar por trastornos cardíacos. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente? Es esta: el tumor en el cuello. Por definición, realmente es un tumor infratiroideo. Solamente que cuando el tamaño es considerable, la anatomía se distorsiona lo suficiente como para poder evitar ver los planos anatómicos. Y acá básicamente lo que vemos es un gran tumor que prácticamente abarca todo el cuello. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Y empezamos por lo básico, lo primordial, que es la historia clínica. Siempre el interrogatorio y el examen físico, local, regional y general, es una parte muy importante del diagnóstico de una enfermedad, en este caso de las enfermedades de la tiroides. Por supuesto que eso vamos a acompañarlo de los medios auxiliares de diagnóstico. Y lo que dice aquí es: nunca reemplaza a la historia clínica y al examen físico. Y eso lo tienen que tener muy presente en todo el área de la medicina, en particular en la parte quirúrgica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo llegamos a tener el nombre y apellido de la enfermedad de la glándula tiroides? Empezando por la historia clínica, siguiendo por los medios auxiliares de diagnóstico. ¿Y cuáles son los medios auxiliares de diagnóstico? Siempre partimos de un laboratorio completo, un hemograma completo, un perfil renal, un perfil hepático, etc. Un perfil hormonal tiroideo es aquel estudio en donde solicitamos el dosaje de las hormonas T3, T4, TSH y más específicamente la porción libre de T3 y T4, es decir, FT3, FT4. No podemos dejar de pedir un electrocardiograma, un estudio de ecografía cardíaca, porque decimos y hemos visto que una manifestación, un motivo de consulta, puede ser una taquicardia o una bradicardia. Entonces debemos objetivarlo a través de un estudio de electro o de ecocardio. Es muy útil la ecografía cervical en las enfermedades tiroideas. Sumamente útil, es fácil de hacerlo y es económico. Ya hablaremos más adelante sobre ello. También citamos a la centellografía, un estudio muy específico y muy útil para las enfermedades tiroideas. Y algo simple, pero que nos da el diagnóstico preciso, es decir, el nombre y el apellido de la enfermedad. Es la punción
aspiración con aguja fina, un método sencillo y fácil de realizar. Por supuesto, podemos complementar con la tomografía computarizada, una laringoscopía. ¿Por qué laringoscopía? Porque es útil ver las cuerdas vocales funcionantes, especialmente antes de una cirugía. Y también últimamente podemos usar la resonancia magnética como medio auxiliar de diagnóstico. Las pruebas de la funcionalidad tiroidea. Existen diversas pruebas, pero la prueba más importante, el análisis de sangre más importante que podemos solicitar para el diagnóstico de una enfermedad de la tiroides es la TSH, como dijimos, es la hormona estimulante de la tiroides, la FT3, la FT4 y la calcitonina. No olvidemos, la calcitonina también se produce dentro de la tiroides. Ahora bien, los resultados de estos estudios laboratoriales se deben interpretar de acuerdo al contexto clínico del paciente. ¿Qué quiere decir básicamente eso? Que nosotros debemos haber hecho la historia, el interrogatorio, haber hecho el examen físico local, regional y general, y con eso llevamos a comparar los resultados de análisis de sangre, y allí vamos a tener una aproximación de lo que está ocurriendo dentro de la función de la hormona tiroides en este caso. La gammagrafía tiroidea es útil hasta la fecha. ¿En qué consiste básicamente? Se usa una pequeña dosis de un material radioactivo, en este caso iodo radioactivo, iodo 131. Eso se ingiere o a veces se puede administrar vía endovenosa. Se toman las placas, las imágenes que proyectan el material, y posteriormente eso se demuestra a través de una imagen que nos resulta o nos lleva a una determinada hipótesis diagnóstica. En este caso, otras gammagrafías también utilizan el tecnesio 99 en lugar del iodo. Actualmente es muy utilizado el tecnesio porque no tiene efectos secundarios. Es útil principalmente en pacientes que han recibido iodo radiactivo, no interfiere con la imagen y la radiación que emite es muy pequeña. ¿Qué información nos da la gammagrafía? Forma, tamaño, funcionamiento de la glándula. En muchas ocasiones tenemos los bocios multinodulares que son muy grandes y que tienen una extensión retroesternal, y en este caso es muy útil la gammagrafía para poder identificar esa parte de la glándula que está detrás del esternón, porque hecho eso hay que planificar un tipo de cirugía un poco diferente a la convencional que usamos para un bocio multinodular, digamos, normal, común y corriente. También nos puede dar información si hay tejido tiroideo en otro lugar, es decir, ectópico, así como también si hay nódulos múltiples o únicos. En esta imagen podemos observar ambos lóbulos, la distribución, en este caso del marcador radiológico, bien distribuido y uniforme en ambos lóbulos. Es decir, es una gammagrafía tiroidea normal. Acá tenemos dos imágenes. Una
en donde se puede resaltar el nódulo caliente, es decir, aquella imagen en donde se ve una alta concentración del radioisótopo, y principalmente se ve en las enfermedades tiroideas del tipo hipertiroidismo. Así como también podemos observar la ausencia de captación del radioisótopo en una zona anatómica de la glándula, y que constituyen los llamados nódulos fríos, y es lo que observamos en la imagen de la derecha. Hablemos de la ecografía. En las patologías tiroideas, la ecografía es un método muy útil, como les había mencionado. Es indoloro, se puede realizar en la cabecera de la cama de un paciente, no requiere mucha preparación, no es peligrosa, no emite radiación. Generalmente es un método que podemos encontrar en nuestro país fácilmente, tanto en la capital como en el interior. Desde el punto de vista económico, su costo no es elevado y es un estudio sumamente útil. ¿Por qué es útil? Porque nos permite identificar las estructuras anatómicas del cuello. Se realiza de la siguiente manera. El paciente se acuesta, generalmente con un cuello en hiperextensión. El médico aplica el transductor y empieza a evaluar cada región anatómica del cuello. Nos permite observar la glándula tiroides, nos permite ver los vasos sanguíneos, nos permite observar la presencia de ganglios aumentados de tamaño y cualquier otra estructura anatómica que pueda llamar la atención, ya sea por su anomalía, aumento de tamaño o disfuncionalidad. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar nítidamente la tráquea. Al lado está el esófago y por delante de la tráquea vemos a la glándula tiroides con sus dos lóbulos, derecho e izquierdo, así como también el istmo. La presencia de las masas musculares, en este caso vemos el esternocleidomastoidum. Tenemos los elementos vasculares como la arteria carótida, la vena yugular. Y como les decía, es un método fácil y se puede realizar en una clínica, hasta en la casa de un paciente se puede realizar llevando un aparato ecográfico portátil. Y como les decía, es muy útil para la definición anatómica de toda la región del cuello. ¿Cuáles son las indicaciones básicas? Lesiones nodulares de tiroides que pueden ser sospechosas de cáncer, la presencia de un nódulo frío a la gammagrafía, porque la ecografía tiroidea nos permite definir si ese nódulo frío es sólido o tiene un contenido líquido. Si tiene contenido líquido, básicamente podemos asociar a una enfermedad benigna, un quiste. Pero si la ecografía tiroidea nos dice es de consistencia sólida ese nódulo, entonces nuestra hipótesis diagnóstica
se va hacia la línea del cáncer. El bolsio nodular o multinodular es una indicación de ecografía para la evaluación posterior a las cirugías, es decir, si tenemos presencia de un resto de glándula tiroidea que quedó, o eventualmente de ganglios aumentados de tamaño que pudieron quedar posterior a la cirugía. Todas estas indicaciones nos llevan a una ecografía tiroidea. El siguiente elemento que tenemos para llegar al diagnóstico de una enfermedad tiroidea es la punción, aspiración con aguja fina. Así como lo dice el título, es una punción por una aguja fina. La aguja fina es la que conocemos normalmente, que viene con una jeringa. Es el examen diagnóstico disponible más preciso para evaluar el nódulo tiroideo. No es que uno realiza este estudio al azar, tiene sus indicaciones, y dentro de las indicaciones es el nódulo tiroideo. Esa es la indicación más simple y que necesitamos tener un diagnóstico, porque habíamos dicho, existen dos posibilidades: que sea benigno o que sea maligno. Por lo tanto, este método nos ayuda a definir si este nódulo es realmente algo que nos deba de preocupar. Desde el año 2009 está vigente la clasificación de Bethesda, que estratifica los hallazgos citomorfológicos en 6 categorías, cada una asociada a un riesgo de malignidad. La clasificación Bethesda lo que hace es unificar el informe que va a darnos el patólogo. ¿Cómo se realiza la punción, aspiración con aguja fina? En primer lugar, es un método ambulatorio. No se requiere internación. Se puede hacer en la cabecera del paciente. Es un método seguro, preciso y de costo-efectividad. Es decir, no es costoso, pero es muy efectivo. La punción se realiza por el médico. Generalmente no lo hacemos con anestesia. Es una simple punción con una aguja 23 o 27, pero ¿cuál es el agregado? Se hace bajo visión ecográfica. Aquellos médicos que tienen formación en ecografía generalmente lo realizan solos. Si uno no tiene la formación o no tiene el equipo, generalmente se asocia a un médico ecografista y este es el que ayuda y guía para poder identificar dónde está el nódulo y guiar la punción para que sea realmente efectivo y nos pueda dar el resultado. ¿Qué obtenemos mediante la punción y aspiración? Una pequeña cantidad de líquido. Generalmente es un pequeño coágulo que lo ponemos sobre una lámina de vidrio y lo fijamos con formol. Y eso básicamente es lo que le entregamos al patólogo, que es el que va a informar sobre qué es lo que se encontró en esa punción. Ellos pueden utilizar diferentes tipos de tinción. Uno de los más frecuentes es la hematoxilina eosina.
También se puede utilizar para citología de Papa Nicolau. El periodo de recuperación es rapidísimo. El paciente sale del consultorio o de la clínica o del área de procedimiento dentro de un hospital y ya puede retomar sus actividades normales. ¿Cuándo se realiza? Y acá es lo que les decía anteriormente, es lo que hay que considerar. Cada caso en particular debemos estudiarlo. Habíamos dicho la historia clínica, el examen físico local, regional y general, una ecografía, puede ser una gammagrafía, por supuesto, siempre acompañado de una analítica hormonal, es decir, un análisis de sangre. Y si ese conjunto de información nos lleva a decir esto es un nódulo y se sospecha de malignidad, entonces ahí realizamos la punción aspiración con aguja fina. Vemos en la imagen izquierda un pequeño nódulo en el lóbulo tiroideo derecho que podemos observar sospechoso. En la imagen superior y derecha observamos la aguja y el transductor funcionando al mismo tiempo. El transductor lo que hace es identificar el nódulo anteriormente descrito y guía la aguja. En la imagen inferior podemos observar a la paciente acostada en una camilla y observar que con el transductor se puede diferenciar la zona patológica de la glándula tiroides y la aguja para la aspiración se direcciona a esa posición. Habíamos hablado sobre la clasificación Bethesda. ¿Qué habíamos dicho? Hacemos la punción, obtenemos el material, enviamos al patólogo, pero nosotros debemos recibir el informe del patólogo. Y para que haya un lenguaje universal y único en donde todos podamos interactuar y entender lo que significa los hallazgos, entonces se estableció la clasificación Bethesda. Básicamente es para el estudio de lesiones tiroideas, permite a los médicos patólogos realizar informes sistematizados, uniformes, homogéneos, al mismo tiempo establecer una actitud terapéutica del paciente. Es decir, en base a los hallazgos, nosotros podemos establecer una terapéutica conservadora o una terapéutica quirúrgica. El sistema Bethesda utiliza una categoría 1 al 6. Y para ser simple, para poder entender y no confundir, son los dos extremos. El Bethesda 1, que es una biopsia no diagnóstica, no satisfactoria. ¿Y qué nos recomienda el Bethesda 1? Volver a punzar, repetir la punción con la aguja fina 3 a 12 meses aproximadamente. Haciendo el contraste, el Bethesda 6 sí ya nos dice es
una enfermedad neoplásica, es un cáncer. Y el manejo más recomendado para el cáncer tiroideo, que vamos a verlo más adelante, pero ya lo adelanto, es el tratamiento quirúrgico. Ahí no hay dudas. En estos estadios intermedios tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5. A partir del Bethesda 3, nosotros tenemos una alta sospecha de cáncer. Y ahí realmente debemos hacer las comparaciones y establecer los factores de riesgo que tiene ese paciente. Enfermedad familiar, sexo femenino, edad entre 40 y 60 años, asociado a una punción que dio una clasificación Bethesda 3. Entonces, la recomendación sería una extirpación quirúrgica, un tratamiento quirúrgico. Esta es una manera un poquito más simplificada de entender lo que es Bethesda. Les había dicho que va de 1 al 6. El 1 es una muestra insuficiente, un bajo riesgo de cáncer. Y en el otro extremo, el superior, el 6, es un Bethesda maligno, un cáncer, donde el riesgo de cáncer es altísimo, casi llega a un 99%. En el medio habíamos dicho tenemos las variantes benignas, la presencia de atipia, una sospecha de malignidad, etc. Pero esto es lo que nosotros debemos aprender. ¿Qué significa un Bethesda 1? ¿Qué significa un Bethesda 4? ¿Y qué es lo que eventualmente deberíamos de hacer como terapéutica? Finalmente, también no debemos olvidar que tenemos al alcance la tomografía y la resonancia magnética. Ambos estudios son muy útiles para definir las patologías, en este caso las del cuello y específicamente la tiroides. Ambas imágenes, tomográfica o de resonancia, nos pueden ayudar principalmente en las patologías oncológicas, es decir, en el cáncer, porque nos permite detectar masas, nos permite detectar ganglios aumentados de tamaño, sospechosos de metástasis. Podemos ver también cuando el cáncer ha invadido estructuras vecinas, la tráquea, los grandes vasos que pasan por el cuello, etc. En el mundo, aproximadamente 300 millones de personas poseen algún tipo de enfermedad tiroidea. De acuerdo a la Federación Internacional de la Tiroides, ese es un dato mundial. Se trata de una enfermedad con diferentes impactos, es decir, con diferentes motivos, diferentes impactos que se dan a nivel de la población, y entre ellos el más importante y que debemos considerar es el hipotiroidismo congénito, cuya frecuencia es de 1 en cada 2.000 a 4.000 nacimientos. En el Paraguay nosotros tenemos el Día Mundial, celebramos el Día Mundial de la Tiroides el 25 de mayo. Y generalmente se hacen actividades a nivel de todos los centros médicos del país, principalmente los centros médicos públicos.
Esta es una imagen del Día Mundial que se celebró en el Hospital Central del IPS. ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Qué es lo que se quiere al tener un día específico en el año para recordar a las enfermedades de la tiroides? Se busca concienciar sobre el diagnóstico precoz. Por eso hablábamos del hipotiroidismo congénito. Si nosotros logramos el diagnóstico precoz, ese niño que está en etapa de desarrollo va a recibir un tratamiento adecuado y por supuesto no va a tener los efectos de una enfermedad que es muy devastadora como es el hipotiroidismo. Entonces, por eso uno de los factores importantes es la concienciación sobre el diagnóstico precoz. No olviden que todo diagnóstico precoz ayuda a una buena terapéutica y una buena terapéutica puede permitir la curación o puede permitir un desarrollo sano de la persona y tener una vida normal. Muchas gracias por su atención y continuaremos en la siguiente clase.